Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Xóchitl Gálvez se enreda en su viaje a los Estados Unidos, justamente en donde está impulsando una estrategia entre pues los políticos de aquel país en su visita a Washington para hacer creer que el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación están vinculados con los cárteles. El día de hoy se aparece con uno de los prófugos de la justicia en nuestro país, con cabeza de vaca. Aparece en una fotografía tras una reunión de trabajo, así como lo reportó el exgobernador de Tamaulipas, con una imagen que posteriormente borró de sus redes sociales. Ya lo quiso esconder o se quiso esconder, porque con esto se le cae el discurso a Xóchitl Gálvez, porque no es el gobierno o el presidente el que tiene los vínculos con estos grupos, sino es la misma oposición. De esto vamos a hablar, cómo está todo este escenario, y lo interesante también es cómo el presidente va sumando también a sus reformas constitucionales, particularmente con una que preocupa al bloque de Claudio X González, que es la reforma electoral y la desaparición de las pluris. Ya un gobernador de oposición se anunció públicamente que se va a sumar a la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer estas pluris, y que incluso estaría operando al interior de su partido para conseguir los votos para esta reforma constitucional. Así poco a poco se van a ir sumando y se van a ir cambiando en varias de estas propuestas. Son 20 que impulsa el presidente López Obrador, y hay muchos intereses políticos también que están en juego. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos y vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente y nos vamos a centrar de todas estas propuestas con una de las que ha provocado más reacciones en el bloque opositor, que es la reforma electoral, que tiene que ver con los partidos, que tiene que ver con los negocios de Alito, de Marco, de Jesús Zambrano y, ojo, también de Dante Delgado. Y es que hoy el presidente propuso, además de reducir las prerrogativas partidistas, desaparecer a las plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Adiós a los aviadores en el legislativo. Solo los que ganen en las urnas, los que estén comprometidos con los ciudadanos, van a poder estar. Esa es la propuesta. Esto es parte de lo que mencionó. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas. Pues es lo que señala el presidente. Ahorita les decía, nos vamos a centrar en esta, la desaparición de los plurinominales. Justamente es importante porque venimos hablando de que en los partidos de oposición, Marco, Alito, Jesús Zambrano van a ser plurinominales, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca van a ser plurinominales. Hay una bola también de parásitos que se la pasan siendo plurinominales cada 3 y cada 6 años. Y todos ellos parte de la cúpula partidista y no le responden absolutamente a nadie. Esto es justamente lo que provocó la reacción de los líderes de estos 3 partidos, PAN, PRI
y PRD, que ya se pronunciaron a grandes rasgos sobre estas iniciativas, asegurando que apoyarán, dicen ellos, las iniciativas presentadas siempre y cuando sean en beneficio de los mexicanos, y todo lo que perjudique a nuestra democracia lo vamos a rechazar. Porque el argumento que ellos están impulsando es que el presidente se quiere deshacer de los contrapesos porque quiere impulsar una dictadura, quiere debilitar, dicen, al Poder Judicial. ¿Cómo? Pues dándonos a nosotros los ciudadanos la posibilidad de escoger a los ministros. Para ellos, esto es debilitar al Poder Judicial de la Federación. No lo entiendo, pero ese es el discurso. Con la desaparición de los organismos autónomos que sigue patrocinando, financiando a este bloque opositor, y con la reforma al sistema democrático, con esto que venimos hablando de las pluris, porque dice con esto va a tener mayor control de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Por eso es que ellos dicen el presidente quiere impulsar esta dictadura. Ahora, el problema que tiene la oposición es que ellos saben que los van a barrer, que la 4T los va a aplastar en la elección, y por eso es que enviaron a su mensajera a los Estados Unidos a pedir ayuda. Hoy, tratando de masticar el inglés, Xóchitl Gálvez envió un mensaje a Joe Biden pidiéndole literal que se meta en la elección de nuestro país, sí, con todas sus letras, aunque dice ella y asegura que la elección mexicana corresponde a los mexicanos. De todos modos les dice al gobierno de los Estados Unidos que es de su interés meterse en el proceso electoral para que la dictadura y el autoritarismo no afecte sus intereses aquí en el país. Es el colmo del cinismo, sobre todo también cuando lo dice en inglés. Esto es parte de lo que menciono. No dejen a la democracia mexicana fuera de la agenda bilateral. No piensen ni por un instante que los intereses de Estados Unidos en migración, seguridad, comercio o en cualquier otro tema avanzarán con el regreso del autoritarismo a México. No dejen que el intento de terminar con la joven democracia mexicana caiga sin aliados ni testigos. Como ha dicho el presidente Joe Biden, y cito, ante los persistentes y alarmantes embates contra la democracia y los derechos humanos universales, la democracia necesita defensores comprometidos en todo el mundo. Presidente Biden, you have to walk the talk. Que sus acciones respalden sus palabras. Trabajemos unidos para que México sea un país fuerte, soberano y desarrollado, socio y amigo confiable de Estados Unidos. Pues eso es lo que dice Xóchitl Gálvez, que se venga a cuidar a la democracia mexicana porque la democracia está en riesgo. Para ellos, estas iniciativas, desaparecer las plurinominales a todos estos vagos del Congreso, es debilitar la democracia en nuestro país. Y esto, bueno, finalmente lo que pues también se ha viralizado es la expresión en inglés que utiliza Xóchitl Gálvez, que pues no, la verdad es que no sabe muy bien hablar muy bien el inglés. Esto de walk the talk, incluso ya hay varios clips en las redes sociales en donde aparece, por ejemplo, la reacción de la moderadora que vemos aquí al lado, que justamente cuando hace esta expresión, pues le sale una sonrisa, miren nada más. Presidente Biden, you have to walk the talk. Y así ya lo están poniendo en las redes sociales. You have to walk the talk, ¿no? Porque, bueno, es una expresión allá en los Estados Unidos que básicamente dice, pues tienes que caminar lo que dices. Eso es lo que se dice de manera textual, que es básicamente, pues que hagas, que entres en acción, ¿no? Tomes tus palabras y las empieces a aplicar. Esa es la expresión. Pero bueno, así le salió a Xóchitl Gálvez porque no sabe hablar inglés, y ya los memes vinculándolo con Peña Nieto, bueno, ya están a la orden del día. Entonces llega Xóchitl Gálvez, o va más bien allá a los Estados Unidos, a defender la democracia. Uno de los argumentos también, pues, es este tema de las reformas, y el otro que quieren impulsar es el tema que también vienen manejando desde la semana pasada, cuando sacaron los reportajes en contra del presidente López Obrador. Y es que aseguran que el crimen organizado, dijo Xóchitl Gálvez, también va a participar en las elecciones mexicanas,
y que la participación de estos grupos, que estará apoyando el autoritarismo que se quiere imponer en México, va a tocar y afectar también los intereses de los Estados Unidos. Por eso, literal, Xóchitl Gálvez le está pidiendo a Estados Unidos que se meta en las elecciones mexicanas. Eso es lo que llegó a pedir. Ahora, el problema es que ese es el discurso, y diría Xóchitl Gálvez, el walk the talk, o sea, el pon tus palabras, pon tus acciones donde pones tus palabras, no le está funcionando al PAN, porque mientras ella saca su discurso, sus acciones dicen una cosa completamente distinta. Ellas acusan al presidente López Obrador de estos vínculos, pero realmente son ellos los que están protegiendo a los políticos vinculados a los cárteles. El día de hoy apareció esta imagen en las redes sociales, una imagen de cabeza de vaca con Xóchitl Gálvez en Estados Unidos. Bueno, aprovechó para verla y escribió lo siguiente: fue un gusto saludar y tener una reunión de trabajo con la próxima presidenta de México. O sea, finalmente no solo la saludó, sino también en algo quedaron, en algo trabajaron, algo hicieron. No, Cabeza de Vaca y Xóchitl Gálvez. Cabeza de Vaca, que está allá en los Estados Unidos porque tiene miedo de que sea detenido en México, porque no ha podido explicar y justificar varios de los bienes e ingresos que ha recibido o recibió durante los últimos años. Incluso también investigaciones y declaraciones donde se establece que eventualmente él se reunió con varios líderes de estos grupos, gracias también a las gestiones del propio Genaro García Luna. Sí, entonces no es el gobierno, no es el presidente, no es la Cuarta Transformación. Son ellos, los panistas, que están protegiendo a este tipo de políticos. Incluso les decía yo, bueno, la foto fue eliminada. Cabeza de Vaca ya no quiso seguir exhibiendo y dejando mal parada a Xóchitl Gálvez, o más bien el equipo de Xóchitl Gálvez dijo, no, quita la foto, porque eso nos arruina el mensaje en México y en los Estados Unidos, y Cabeza de Vaca la borró. Eso no implica finalmente que guardara silencio, se siente muy ilusionado porque ya va a tener el fuero, porque va a ser plurinominal, porque va a poder regresar a México sin recibir el voto ciudadano y tener la protección de esta figura legal en nuestro país. Incluso en el colmo de los colmos, este político vinculado a los cárteles hoy se refirió a las reformas también del presidente López Obrador, asegurando que estas no iban a pasar ni ahora ni después cuando él sea diputado, y que solo es un distractor, dice, para olvidarnos de los problemas del país. Pues los problemas son ellos, los problemas son los que nos heredaron justamente los panistas y priistas con el propio Cabeza de Vaca. Esto es parte de lo que mencionó. Hablan de mandar 16 iniciativas de ley donde no cuentan con mayoría calificada en el Congreso, donde saben perfectamente que no van a pasar. Pero eso sí, va a desviar la atención de los verdaderos problemas que se están viviendo en nuestro país. Los serios problemas de inseguridad, de la falta de apoyo al campo mexicano, del deterioro que se tiene en muchas partes del territorio nacional, de la falta de continuidad en obras de infraestructura, de la falta de medicamentos en México, pero sobre todo de la pérdida de seguridad en gran parte del territorio nacional y la complicidad que hoy en día tiene este gobierno y Morena con los grupos criminales. Es el colmo, es un cinismo total de Cabeza de Vaca, ¿no? Haciendo estos señalamientos, el que está prófugo allá en los Estados Unidos. Pero ahí es donde se les cae todo este discurso, este mensaje, tanto así que por eso tuvo que borrar sus fotos. Incluso también los propios panistas reaccionaron y han reaccionado a estas decisiones que han tomado los partidos. Y por ejemplo, Damián Cepeda les dice que no se laven las manos. Eso es lo que declaró ya un panista, que es Damián. Dijo que hay que evitar que se infiltren candidatos ligados a estos grupos y que los partidos generalmente se lavan las manos pidiéndole información, mandándole una lista al gobierno diciendo, aquí están mis candidatos, tú dime, y ellos hacen como que no pasa nada. El gobierno contesta que no tiene información, pero sí hay indicios de candidatos con ligas con estos grupos, y el partido se tiene que hacer responsable. No se vale lavarse las manos. O
sea, este también es un mensaje para el caso de Cabeza de Vaca. Particularmente, Ricardo Anaya está vinculado con el tema de la corrupción, pero Cabeza de Vaca está vinculado a estos grupos y ahora es uno de los protegidos del PAN, de Xóchitl Gálvez, de Marco Cortés. Y esto es donde se le complica todo el escenario en este discurso que quiere vender en Estados Unidos. Ahora, hay otro asunto también con esto de las reformas, porque dicen el PAN, el PRI y el PRD que no van a pasar. Sin embargo, también las cosas en esto van cambiando. De entrada, porque van cambiando los escenarios políticos, en primer lugar, y en segundo lugar, porque se están empezando ya a expresar sumas que no se tenían contempladas en un inicio, sobre todo de un gobernador de oposición. En primera instancia, el escenario político. Durante el proceso electoral, y esto lo reporta Alfredo González a través de su columna, señala que la oposición se va a debilitar en el Congreso. ¿Y por qué? Porque en el caso del Senado de la República, por ejemplo, los priistas fueron aliados con el Partido Verde en la elección del 2018. Y ahora, bueno, sabemos que están con la Cuarta Transformación. Sin embargo, en la alianza del 2018 quedaron que varios priistas, que ahora son titulares en el Senado, van a dejar su escaño para irse a buscar la reelección. Y en este periodo van a venir los suplentes, donde varios de ellos son del Partido Verde. Es decir, que son votos que va a perder el PRI y se pueden sumar a la Cuarta Transformación. Se necesitan 10 votos en el Senado para romper este bloque y ahí es donde se pueden conseguir varios del PRI, en lo particular del PRI. En la Cámara de Diputados se han dado varias renuncias. ¿Por qué? Porque hay varios de ellos que se están quedando sin candidaturas. Saben que si ya no tienen esa candidatura en el PAN, el PRI o el PRD, ya se fregaron porque van aliados y aunque se vayan a otro de los partidos de Claudio X González, tampoco van a ser candidatos. Entonces allá hay otra fuente de votos en la Cámara de Diputados. Y estos escenarios pueden darle vuelta a la realidad política en el poder legislativo. Ahora, en segundo lugar está este gobernador. El día de hoy, después de conocer esta iniciativa de las plurinominales, uno de los gobernadores de oposición se pronunció a favor de esta iniciativa. Incluso dijo que iba a trabajar al interior de su partido para apoyar esta iniciativa de desaparecer las plurinominales. Incluso, diría yo, en contra de la línea de su propio partido. Y este es Samuel García. Hoy Samuel García sube un video a sus redes sociales hablando sobre esto, de que él apoya esta propuesta del presidente López Obrador. O sea que aquí podemos ver que eventualmente algunos senadores o diputados de Movimiento Ciudadano podrían inclinarse también por esta idea. Esto es parte de lo que mencionó. Me voy enterando que el gobierno federal acaba de proponer una reforma a la Constitución Federal para quitar los plurinominales, tumbar 200 diputados que nadie votó por ellos. ¿Dónde firmo? Puesto. Vamos a ver aquí la gente qué opina, pero yo suscribo y si me permiten hasta le doy vuelo a nivel nacional para quitar a los pluris. Que quien sea gobierno es porque lo votó la gente. Nada de regalos ni privilegios y menos como el PRIAN que compran pluris para blindarse de lo penal como Paco Cienfuegos y Manlio Fabio y toda esa gente. Para que se den una idea, tenemos denunciados penalmente a todos los corruptos del PRIAN. Mira, esto es tan solo una carpeta de Paco Cienfuegos. Y el vato, pues ya le compró la pluri a su compadre Alito, que también va de pluri, a ser suplente de Manlio Fabio Beltrones. Cuando el presidente dice la mafia del poder, bueno, haz de cuenta que él la encarna. Y la mafia del poder, que hoy llamo la vieja política de Nuevo León, que es Paco Cienfuegos y todo el PRIAN,
pues van a tener que ser pluris, porque la gente los odia, no va a votar por ellos, pero para seguir robando quieren el fuero constitucional. Para eso son los pluris y las pluris. Entonces, cuando yo me entero que ya el presidente propone, yo digo, ¿dónde firmo? Pues es lo que dice entonces Samuel García. ¿Dónde firmo? ¿No? Es ahora la postura que, pues dice él, también va a impulsar al interior de su partido, sobre todo porque su partido Movimiento Ciudadano ya se pronunció también al respecto sobre estas iniciativas del presidente López Obrador. Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores, dice que lo decimos fuerte y claro, no vamos a acompañar ninguna iniciativa que pretenda desmantelar el Estado mexicano, vulnerar la autonomía del Poder Judicial, desaparecer los organismos constitucionales autónomos o profundizar la militarización del país. Y también dice en el video que no van a permitir que avance nada que afecte la democracia en México. Entonces, ahí pues es interesante ver lo que va a suceder a este fenómeno que venimos viendo, les decía yo, en el legislativo, en el bloque del PRIAN, sobre todo con el PRI, ¿no? En la Cámara de Senadores y en general también con los diputados inconformes que queden fuera de las candidaturas. Ahora se suma todo este asunto de Movimiento Ciudadano. Por cierto, un paréntesis que también hay que mencionar, sobre todo de los naranjas, porque es que vaya que son unos cínicos también por allá. En estas últimas horas se dio a conocer que al Senado se va, pues, el hijo de Dante Delgado. O sea, todo en familia, para eso es el negocio familiar. Pues ya Dante Delgado está preparando, entiendo yo, su salida de la dirigencia del partido y se la va a heredar a su hijo. Pues es un negocio familiar de Dante Delgado. Y así lo menciona el Movimiento Ciudadano. Nos sentimos muy contentos ya que el día de hoy Alfonso Delgado Morales, el hijo de Dante, fue presentado como candidato al Senado de la República por Veracruz, acompañado como segunda fórmula por la ex jueza Norma Angélica Sánchez Hernández, que este es el otro escándalo. Esta ex jueza Norma Angélica Sánchez Hernández, no sé si la recuerden, fue la jueza que fue detenida en Veracruz. ¿Se acuerdan cuando se detuvo a esta jueza allá en la Ciudad de México, que llegó cuando se bajaba del elevador, la terminaron deteniendo? Ahí está, ahora es la compañera de fórmula del hijo de Dante Delgado. Hay que recordar que esta jueza fue detenida por liberar a una persona en la oscuridad del Sabadazo, en donde también se le acusa de que le escondió de los registros del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, en donde no le informó absolutamente a nadie sobre su decisión y que esperaba que justamente el sábado por la noche saliera de la cárcel. Incluso les habló esta jueza para que lo dejaran libre inmediatamente. Y afortunadamente el gobierno de Cuitlahua, la fiscalía para ser preciso, pudo reaccionar y lo pudieron reaprender. Y de ahí se fueron con la jueza y la detuvieron. Ahora ella es la compañera de fórmula del hijo de Dante Delgado. Ese es el premio. Imagínense la colusión también de Dante con el Poder Judicial, las tranzas con el Poder Judicial de Veracruz. Ahora, esto es lo que supuestamente va a enfrentar Samuel García. A ver si es cierto. A ver si es cierto que lo va a firmar, que va a apoyar las reformas del presidente y que va a operar al interior del Movimiento Ciudadano y va a conseguir esos votos. A ver si es cierto. Vamos a esperar a ver si Samuel García dice la verdad. Pero bueno, ahora está esto, el juego de los votos. ¿Hasta dónde nos va a llevar? No lo sabemos. En primera instancia dice el bloque opositor, esas no pasan porque no pasan. Esas, por más que le quieran dar vueltas y marometas, no se van a mover. Pero no se sabe, ya vimos lo que puede suceder. Hoy también a su salida de recinto legislativo, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se refirió a esto, pues se le preguntó, oiga, ¿para qué traen propuestas si no van a ser aprobadas? Pues dijo, pues hay que esperar, todavía viene la decisión del legislativo. Esto mencionó. Pues ya dijimos lo que tenemos que decir, ya dejamos el paquete y ahora le toca aquí a la Cámara de Diputados el análisis y la discusión. Muchas gracias. ¿Se garantizará la democracia como? Claro que sí. Como dicen. Así es. Oiga, pero no hay los votos suficientes todavía. Ya veremos, se va a abrir la discusión.
Ya se verá. ¿A quién pretenden convencer? Esa es decisión ya de los legisladores. ¿A quién pretenden convencer? Ya es tarea de los legisladores a partir de hoy. Pasamos la batuta en la división de poderes, así es, presentamos la iniciativa y ya les toca a ellos. ¿Y no siente un mal precedente el hecho de presentar las iniciativas constitucionales sin tener el voto asegurado? Para nada, al contrario. Pues es lo que dice, y además los reporteros, ¿qué saben? Todavía es algo que se va a discutir en la Cámara de Diputados. Allá llegaron todas las reformas presentadas por el presidente López Obrador. Todas fueron entregadas a la Cámara Baja. Incluso ya a estas alturas lo que se reporta es que ya todas las reformas ahorita ya las pueden consultar en línea en la Gaceta Parlamentaria. Ya se están haciendo algunos análisis, obviamente de los expertos en la oposición, de las propuestas del presidente López Obrador, y vamos a estar hablando a detalle de ellas pues durante los próximos días, ¿no? Ya ahora que se conoce el texto de las mismas, ya ahora sí se puede hablar de cuestiones concretas. Pero esto de la reforma al sistema democrático en nuestro país, vaya que los trae enloquecidos. En fin, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en este espacio, en esta transmisión. Espero les haya gustado el video. Si fue así, les invito a que se suscriban. Les agradezco esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.